Stranger Things ha sido una serie generacional, de eso no hay ninguna duda, y por eso mismo este final tenía una responsabilidad enorme, como si tuviese que redimir otros finales de otras series, no sé si me entendéis. No voy a resumir el capítulo porque a estas alturas creo que ya todos lo hemos visto, pero sí que quiero hablar de 5 puntos clave por los que creo que este final no ha terminado de funcionar para mucha gente, y eso me incluye. La verdad es que no me ha dejado satisfecho y me ha dejado bastante frío, y creo que no es algo solo personal, porque viendo a la comunidad está bastante dividida con este desenlace. Este va a ser mi primer vídeo con un formato de opinión más pura, así que bueno, aunque no estés de acuerdo, me encantaría que me dejaras tu punto de vista en los comentarios. Dicho esto, vamos al lío. Al primer punto lo voy a llamar como la idea central del final, o por decirlo de otra manera, la gran pregunta. ¿Qué nos han querido contar realmente con este desenlace? ¿Y por qué no ha acabado de funcionar? Cuando uno llega a un final de serie como es Stranger Things, lo que espera no es solo una resolución, sino una sensación de cierre. Seguramente os ha pasado más de una vez que viendo una serie, una película que os gusta mucho, o incluso jugando a un videojuego, cuando lo termináis os quedáis con una sensación de vacío, ¿verdad? Que os deja como 2 o 3 días con ese cuerpo raro. Pues eso es lo que hacen las grandes historias. Una de esas batallas que recuerdas durante años. A mí, por ejemplo, a bote pronto, me viene a la cabeza la batalla de los Vengadores contra Thanos. Y ese momento tan épico cuando aparecen los personajes de los círculos, esos que había hecho desaparecer Thanos, o ese vínculo que tenían tan especial Iron Man con Spider-Man, o el mismo sacrificio de Tony Stark. Toda esa epicidad creo que ha sido precisamente el problema de Stranger Things. Y es que en ningún momento ha terminado de existir. El capítulo parece construido como una gran batalla, pero en ningún momento transmite verdadero riesgo. No hay consecuencias reales, no hay sacrificios importantes, no hay decisiones irreversibles, no hay esa sensación de que aquí alguien no va a salir de esta, o este personaje se va a tener que sacrificar, y eso en una historia que ha crecido tanto, pues creo que se nota mucho. Y con esto no hablo de matar por matar y cuantos más personajes mueran y más cariño le tengas, mejor será el final. Pero creo que cuando estás terminando una serie como es Stranger Things, ya sabes que va a terminar bien. Así que lo único que quieres saber es qué sacrificio va a tener, qué coste, que te quede esa sensación de que, aun y habiendo ganado, también has perdido. Que es eso lo que hacen los buenos finales y las grandes historias. Y Stranger Things da la sensación de que al final juega demasiado sobre seguro, con un tono pues muy contenido, como la misma batalla. No sé si tenéis esa misma impresión. Casi como un family friendly, cuando la propia serie llevaba temporadas empujándonos hacia algo que parecía que era mucho más oscuro. Más que también nos habían avisado de ello, que serían unas navidades oscuras o algo así, dijeron los hermanos Duffer. Y todo esto se nota especialmente, por ejemplo, cómo se resuelve todo con lo relacionado con Vecna. Y es que durante toda la temporada pues se ha insinuado, yo mismo saqué un vídeo, que habría una posible redención, o al menos un momento de conflicto interno. La idea de que Henry pudiera volver a ser el mismo, o podría liberarse con algún momento de lucidez de ese control del azotamentes. Pero es que ese momento nunca ha llegado a suceder. Y sí que es verdad que hay ese momento en el que consigue entrar en la cueva, empieza a recordar todo de cuando era niño, y bueno, empieza a llorar, sí, pero dura segundos, básicamente dura segundos, porque al cabo de un momento ya le empieza a decir que si el azotamentes le enseñó cómo era la humanidad y demás. Entonces, ¿qué me estás explicando? ¿Que ya estás demasiado corrupto porque ya ha pasado mucho tiempo y ya no puedes volver a ser normal? ¿O es que tú eres así realmente? El tema de la piedra en la mano cuando era un niño, ¿qué? O sea, vale, sí, eso es lo que te conectó, pero ¿de qué manera? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? Creo que realmente el problema es que Vecna no tiene un arco final, o al menos no nos lo han contado. Y luego ya es que si nos vamos a la batalla contra él, sinceramente, se siente pocha, no, lo siguiente, no hay tensión ninguna. En cuestión de minutos es derrotado casi de forma cómica. Es que no tiene ningún peso dramático, exceptuando ese momento en que salta 11 a los Jedi
que por cierto es la única batalla que tienen, que parece que estén combatiendo más con el conocimiento de la fuerza a los Star Wars que otra cosa. Pero quitando eso, no tiene absolutamente nada más. Eso creo que para el villano principal que nos han estado narrando durante las 2 últimas temporadas y que era el más importante, pues se siente muy débil. Y esto me lleva al otro problema, que es el azotamentes, el villano de verdad. Y es que todo el tema de Vecna lo podían haber solucionado con él. Y ha sido todo lo contrario, o sea, creo que ha sido uno de los mayores fallos de este final. Nos lo presentan como una entidad gigantesca, prácticamente imparable, con un poder mental brutal, mayor que el de todos, porque realmente el poder ha salido de ellos, tanto el de Vecna como el de 11 como el de todos, pero es que en la práctica no hace nada. Visualmente sí, es espectacular, una araña de cientos de metros, hechas de carne, pero es que se comporta de una manera ortopédica, es incapaz de darle con una pierna a un humano que está corriendo, le disparan con armas convencionales y lo destruyen. Es que es una paliza, es que no hay batalla. Y además es que te quedas con la sensación de que está solo en un planeta. ¿Dónde están los demogorgons? ¿Dónde están los demoperros? ¿Los bichos? ¿Los murciélagos? ¿Dónde está todo? O sea, no hay absolutamente nada cuando podías haber armado ahí una gran batalla del bien contra el mal. Si quieres incluir a Henry como redención junto con 11 y Will, ponlo, y si no, pues no. Pero al menos una gran batalla de todo el bien contra todo el mal. Pero es que no solo no llega hasta ahí, sino es que no usa su poder mental. O sea, es su gran arma, cómo juega con la mente de los humanos, y es que no se le ve hacer nada. No hace eso, no aplasta, no domina, no impone. En fin, es un villano que debería ser aterrador y termina pareciendo más un mini-boss. No sé, no entiendo nada. Yo pensaba que no vería nunca un final de un villano tan jodidamente ridículo como el Rey de la Noche en Juego de Tronos, pero es que por lo menos ahí tenían su propia excusa, y es que le dieron prisa a los guionistas porque había que ir a hacer Star Wars y ya está, y esa era su excusa. ¿Pero qué excusa tienen aquí? Si han tenido 10 años para 6 temporadas y cada temporada ha sido más cara que la anterior. O sea, no hay excusa posible para hacer esa batalla épica que tenía que ser tan mala, la verdad. Y por todo esto, mi sensación con el final es esta, y es que entiendo perfectamente lo que querían contar. Una gran batalla final, accesible para todos, y pues acabar de cerrar la historia sin tampoco tener que traumatizar a nadie. Pero creo, sinceramente, que Stranger Things, por todo lo que es y todo lo que ha construido, pedía algo mucho más valiente y sobre todo mucho más arriesgado. En fin, no es un final desastroso, ni mucho menos, pero sí uno que se queda corto para lo grande que ha llegado a ser esta serie. Y ahora me voy a los siguientes puntos, y es lo que me ha funcionado y lo que no con los personajes. Y es que uno de los vínculos que más me ha marcado siempre ha sido el de Eleven y Hooper. Era una relación muy especial, muy humana y muy protectora. Pero en esta última temporada, y especialmente en el final, no me ha funcionado casi nada de lo que han hecho juntos. Tengo la sensación de que 11 ya no está a la altura emocional que tenía antes. No sé si por el crecimiento del personaje, por el crecimiento de la actriz, por decisiones de guión o incluso por la propia interpretación de que ha empeorado y punto. Pero esa ternura que me generaba antes, y no voy a entrar en bromitas como el meme que está de moda de la operación de labios, que obviamente para ser una niña pues no encaja muy bien, pero da igual eso. La verdad es que todo eso que generaba antes ha desaparecido completamente. Quizás esto me afecte más porque yo, como padre que soy, también me he visto muy reflejado en esa figura de Hooper protectora, ¿no? Pero es que muchas veces me ha dado la sensación de que Eleven tiene siempre el mismo gesto, la misma reacción, la misma cara, y parece hasta como estúpida en algunas contestaciones. Y eso hace, la verdad, que la relación con Hooper haya perdido toda la fuerza. Por otro lado, a mí Hooper sí que me ha convencido. Hooper es un personaje que ya ha perdido una hija, una pérdida durísima, y que además creo que es lo más sentido o lo más emocional, ¿no?, de la serie, aunque pase un poquito desapercibido. Ya digo que a lo mejor esto es muy personal, pues al sentirme como padre, ¿no?, identificado. Lo que hace que todo su arco con Eleven, pues siempre me ha parecido una segunda oportunidad emocional para él. Por eso yo tenía bastante claro, o al menos lo sentía así, que si alguien tenía
todas las papeletas para sacrificarse, al final sería él. Porque la verdad, perder a Eleven después de haber perdido a su hija biológica me ha parecido demasiado cruel incluso para la serie. Hooper, en cambio, siempre ha estado dispuesto a sacrificarse por ella y es coherente, o hubiese sido coherente con el personaje, pero al final tampoco se han atrevido a ir por ahí. Cosa que, bueno, aquí en este punto me alegro porque, como digo, Hooper me encanta. Ya por acabar con este punto, es que además hay una conversación entre Eleven y Hooper que no me gustó nada, donde ella le dice pues que no es como su hija o que no es su hija. Y entiendo perfectamente la intención, ¿no? Que le dice como que no se tiene que redimir de lo que pasó con su hija con ella. Pero bueno, emocionalmente creo que rompe algo que llevaba muchos años construido. Y esa escena resume bastante bien lo que ha sido la relación esta temporada entre ellos dos, y es lo que no me convence como lo hacía antes. Por suerte, no todo falla en los personajes, y es que Dustin sigue siendo para mí uno de los grandes pilares de esta serie. Su actuación es natural, es carismática y sigue funcionando tanto en lo emocional como en lo cómico. Mike también me ha gustado mucho, se nota que han crecido, pero no le han perdido ese tono ni a los personajes ni a la misma serie. Tengo que decir que el excelente en esta ocasión se lo lleva Max, que me ha parecido un personajazo y un desarrollo increíble como actriz, que creo que la ha hecho estupendamente y además ha aportado a la historia uno de los papeles más principales, diría yo, con ese conocimiento sobre la prisión mental que era de Vecna. En general, los chicos han sabido madurar dentro de la serie sin perder identidad, y eso es algo muy difícil de conseguir con niños de esa edad. De los personajes adultos no me voy a meter mucho, pero sí que tengo que decir, por ejemplo, que personajes como Steve han estado increíbles, que es uno de los favoritos. Rock and Robin también ha funcionado muy bien, ha sido una conexión muy guay la que han tenido con Will y creo que le ha aportado mucho a esa trama. Ha tenido presencia, tiene personalidad y la verdad es que le ha aportado esa frescura, ¿no?, a la historia. Y luego viene Will, como estaba diciendo, y es que para mí es uno de los personajes más desaprovechados de este final. Recordemos que Will fue el primer desaparecido, es el origen de todo. Y sin embargo, en este final su relevancia ha sido mínima. El hecho de que sea gay podría haber tenido un peso real durante la narrativa. De hecho, ese capítulo, como siempre pasa con las inclusiones forzadas o cuando parece que son forzadas, le cayó mucho hate. Y yo dije, parad, porque esto tiene una relevancia tremenda si ellos quieren, así que habrá que ver cómo acaba ese último episodio y entonces lo valoraremos. Especialmente teniendo en cuenta cómo Vecna se alimenta de los miedos, los secretos y las culpas. Me parecía una genialidad narrativa el que se liberara de ese secreto que podía haber sido una arma, una herramienta narrativa para que Vecna pues la utilizara para ganar la batalla. Hasta que ha llegado el último capítulo, lo hemos visto y vemos que se resuelve todo y eso no tiene ninguna relevancia real. Y aquí es donde yo digo pues que no tiene ningún sentido. No porque el personaje sea gay, sino porque se siente como una inclusión forzada, y esta vez de verdad, no como algo que ha sido impactante narrativamente. Will es mucho más que su orientación sexual, y sin embargo, el final parece reducirlo todo a que su futuro es eso. Incluso cuando nos estamos despidiendo en las escenas finales, que están jugando esa última partida de D&D, y está pues Mike contándonos como una especie de historia futura, ¿no?, intentándola conectar con los personajes del juego, y a él se lo imagina pues en la ciudad, en un bar de ambiente, como un símbolo personal, un triunfo personal que no me acaba de funcionar y no acabo de entender, porque parece que el mensaje sea su arco se completa porque ahora es libre y conoce a gente que es como él. Bueno, vale, ya está, me gustan los chicos, ¿qué problema hay? O sea, ¿qué relevancia tiene en todo eso? Y es que el personaje tiene muchísimo más recorrido que todo eso. No me parece una evolución justa ni profunda para alguien que ha sido tan importante en la historia. Y si tengo que señalar el mayor problema que tengo con este final, es que muchas de sus decisiones clave no se atreven a ser definitivas. Lo primero es que no me ha gustado nada la forma en la que se resuelve el supuesto sacrificio de Eleven. Durante buena parte del final de esta temporada se nos plantea que 11 se pueda llegar a sacrificar, y eso, guste o no, es una decisión fuerte pero coherente con lo que la serie ha estado construyendo. Pero justo cuando el capítulo está terminando, se introduce esa idea de yo decido creer que está vivo, que sí, es muy bonita, con el tema de la ilusión creada por 8, pero a mí pues
no me acaba de encajar, porque es que no es un sacrificio real. Es una ambigüedad, sí, a lo gato de Schrödinger, pero para alguien que se sacrificaba de verdad, que era el coste real que tenía esta victoria, y al final tampoco lo dejas seguro, lo dejas como a la imaginación de cada uno, lo que me parece básicamente puro fanservice. Y es que en mi opinión, y esto ya es muy personal, prefiero una historia que me diga cómo termina, luego ya decidiré yo si me gusta o no. Lo que más me jode es que parece aquí en esta serie que el final depende de cómo te levantes del día y lo que prefieras pensar, y ese tipo de finales abiertos a mí me parece de cobardes, porque como guionista tienes que mojarte y tienes que escribir tu final, guste o no. Mira, para poner un último ejemplo, el final de Juego de Tronos, ¿me gustó? Pues no, para nada. Me parece una mierda de decisión que Bran termine como rey, pero es el final que escribieron y está ahí y es definitivo. Y creo que eso es algo que no justifica el que una serie haya sido buena o mala. Puede haber sido buena y no gustarte el final, pero sí que lo considero lo más honesto. Y lo último, y ya no me enrollo más, es la batalla final y el problema con el tiempo de este capítulo. Esto conecta directamente con el otro gran problema que tengo, y es que la batalla, estamos hablando de un capítulo de casi 2 horas. Aproximadamente 1 hora se dedican a despedidas, cierres emocionales, epílogos. ¿Lo entiendo? Sí, pero creo que está descompensado, pero totalmente, porque la batalla final es lo que es, que debería ser el corazón del episodio y casi de la temporada, que no tiene nada de épica, no tiene resistencia y no tiene ningún tipo de consecuencia. Después de que me habéis estado vendiendo a Vecna y a Azotamentes como amenazas imparables, y los derrotáis sin que den ningún tipo de resistencia, y eso pues claro hace que 1 hora entera de despedidas se la sienta como excesiva, la verdad. Quizás con 30 o 40 minutos de cierres emocionales y una batalla mucho más intensa, mucho más arriesgada, y un final que podría haber tenido mucho más impacto, me hubiera encajado más. Así que bueno, en resumen, creo que Stranger Things ha preferido ser cómoda antes que ser valiente. Ha querido cerrar sin herir, sin incomodar y sobre todo sin arriesgar demasiado. Y para una serie que durante años fue tan especial, tan atrevida y tan emocional, ese es un cierre que al menos a mí me deja a medias. No es un mal final, pero tampoco es el que esperaba y tampoco es el que creo que se mereciera esta gran serie. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, ya no voy a dar más la chapa, ahora me toca leeros a vosotros, que como he dicho al principio, podéis estar más de acuerdo o no, pero para eso se creó el canal, para debatir sobre teorías, opiniones, y al final es lo bonito de las series, el poder compartirlas, ¿no?, con todos vosotros. Así que bueno, si te ha gustado este tipo de formato más opinión personal, que creo que encartaba con el final de una gran serie, pues déjale tu like, suscríbete si aún no lo estás, que por cierto, hemos pasado de los 100, cosa que me hace muchísima ilusión, gracias a todos vosotros. Y nada más, recuerda que yo soy Burri y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.